Sí, amigos de Dumas Informa, bueno, hemos visto en las últimas semanas diferentes organizaciones sindicales negociando temas de convención colectiva. Esto se da en medio de lo que se ha denominado la reactivación económica, ¿no? Algunas empresas, algunos sindicatos logran parte de las negociaciones, otras todavía no. Tenemos a Guillermo Puga, él es secretario general de la CTRP. Señor Puga, ¿usted cómo observa todo este movimiento? Bueno, primero gracias por la entrevista, amigo Duma, y efectivamente el derecho que tienen las organizaciones sindicales es de negociar los convenios colectivos para mejorar las condiciones económicas y sociales de los trabajadores. Ese es un principio claro que tiene el movimiento sindical frente a eso. Ahora bien, frente al tema de la crisis, el tema de la pandemia, en los tiempos de pandemia hubieron empresas que le fue muy bien, como hay otras empresas que le fue muy mal y ahora se están recuperando, como hay empresas que cerraron, no han podido abrir su puerta nuevamente. Entonces, lo cierto es que la economía se va recuperando, pero en la relación obrero-patronal que debe existir entre el trabajador, entre el sindicato y la empresa, donde se vencen los convenios colectivos, ahí tiene que prevalecer el diálogo entre ambas partes para los efectos de determinar si en verdad esa empresa estuvo en crisis o no estuvo en crisis, si la situación económica es considerada grave o no, porque el sindicato sí tiene derecho que una vez o 3 meses antes de que se venza el convenio colectivo ya puedes presentar un pliego de convención colectiva. Entonces ahí está el tema del debate. Cuando usted presenta el pliego, entonces lógicamente que la empresa tiene que contestar y tiene que llamar al sindicato para conversar sobre el tema. De manera que no es una cuestión uniforme para todos, dependiendo qué tipo de empresa y qué tipo de actividad se desarrolla en el país. Entonces en esa vía es que entonces se negocian los convenios colectivos. Dice que con el tema del salario mínimo, en muchas empresas no llegó a alcanzar esto. No, el salario mínimo fue un desastre en este país. O sea, aquí se favoreció una serie de empresas que muy bien podían pagar un salario mínimo de acuerdo con el alto costo de la vida y la situación económica que viven los trabajadores, pero fueron excluidas del salario. O sea, muy poca actividad económica se grabó con el salario mínimo, sobre todo se grabaron empresas que prácticamente son del sector agropecuario, del sector agrícola, y el resto del sector industrial no ha sido grabado con el salario mínimo. Entonces, esa es una deuda que tiene el sector privado y que tiene el gobierno con los trabajadores, porque para nosotros no hubo salario mínimo, no lo hubo. Usted ha hecho algo interesante. Hubo empresas que pasaron problemas y otras que aumentaron sus ventas, excedentes interesantes, ¿no? Sí, y eso es fácil de determinar. O sea, si usted mantiene una operación permanente, su productividad usted la está comercializando, entonces lógicamente usted está en capacidad de darle una respuesta a los trabajadores en las peticiones que ellos tienen. Entonces yo creo que eso es claro, eso lo que pasa es que donde no hay sindicatos sí hay un problema, porque los trabajadores que no tienen, vos no tienen forma de cómo hacer valer ese derecho. Pero la idea es que todo el mundo se organice en organizaciones para los efectos de aplicar el convenio 87 y 98, que es el derecho a la libertad sindical y el derecho a negociar convenios colectivos. Sí, finalmente algunas organizaciones dicen que lo único que se graba es un posible aumento al trabajador, más en el mercado cuando se trabaja, se suben los precios de los insumos, se sube todo, y eso los empresarios como que no quieren entenderlo, ¿no? No, eso es una cadena, o sea, no es solamente que se aumenta un salario mínimo, o sea, el salario mínimo se aumenta, pero ¿quién lo paga? Eso no sale de la ganancia del empresario, eso sale precisamente de los costos de producción y se transfiere al consumidor. En el fondo lo estamos pagando, pero bueno, ese es el mecanismo que tenemos, que es un poco obsoleto, por eso hay que cambiarlo. Tenemos que ver cómo transformamos esa ley de manera que no estemos discutiendo salario mínimo, sino tenemos que discutir salarios generales en el país, de menor grado hasta el último grado. Hay que considerar eso porque mucha gente no recibe aumento y sufre los embates del costo de vida. Entonces eso no es justo. ¿Y dónde entra el término de la productividad, de un reconocimiento a los trabajadores? Bueno, el tema de la productividad, hay empresas que tienen políticas propias de la compañía, como el tema de la construcción, por ejemplo.
Y hay otras empresas que lo tienen, como el tema de las bananeras. Ellos tienen su propio sistema de productividad. Y hay otras empresas que ellos mismos la han implementado. O sea, eso opera. Eso sigue operando, eso no hay ningún problema sobre eso, porque eso es lo que le genera mayores ingresos al trabajador por el tema de la productividad, o los incentivos por productividad. Eso está operando. Bueno, como no, Guillermo Puga, secretario general de la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá, conversando con nosotros aquí en Dumas Informa. Gracias, señor Puga.